Hay canciones que consiguen ponernos tremendamente tristes. Suenan los primeros acordes, se nos hace un nudo en el estómago, nos asaltan los recuerdos. Y según el día que tengamos, puede que no nos sintamos con fuerzas para sumirnos en la tristeza más profunda. Otras canciones, en cambio, nos contagian alegría, buen humor. Que escuchemos una canción y la entendamos es algo extraordinario. Pensemos lo siguiente. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da significado. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que involucrar a las emociones, unas de las encargadas más importantes de convertir el sonido en algo comprensible. Una definición de la musicoterapia podría ser la que realizó la Federación Mundial de la Musicoterapia en 2011, que dice que es la utilización de la música y o de sus elementos por un musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover la comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. Así, podemos decir que la música tiene una gran variedad de efectos según el tipo que escuchemos, efectos fisiológicos, bioquímicos, psicológicos, sociales y espirituales. De esta forma, la música es muy importante como forma de expresar emociones, que es la base de las teorías de la musicoterapia. Para conocer un poco más de cerca este tema, hemos visitado el centro de día de la Cruz Roja del Cabañal, donde hemos entrevistado a Santiago Sanchís. En el centro tenemos a dos chicas que sí que tienen un déficit visual bastante importante, son ciegas completamente, y luego tenemos un usuario que tiene un déficit auditivo también bastante importante. Sí que tiene cierto nivel de auditivo, no podemos decir que es sordo completamente, pero sí que tenemos dudas de ese resto auditivo que tiene, si le es útil, o él con lo que oye sí que puede llegar a entender lo que está ocurriendo alrededor, ¿vale? A través de lo que sería auditivamente estamos hablando, ¿de acuerdo? Yo no he notado una gran diferencia entre los chicos que sí que ven y los que no ven, referente al tema musical cuando estamos trabajando con músicas. Sobre todo porque nosotros trabajamos mucho con música grabada, ¿de acuerdo? Dentro de la musicoterapia sí que hay diferentes tipos de corrientes y nosotros también realizamos diferentes tipos de ejercicios. A veces sí que los chicos sí que han utilizado instrumentos musicales, sobre todo de percusión, pero nosotros trabajamos sobre todo con música grabada, con lo cual pues bueno, no apreciamos grandes diferencias. Aunque los beneficios de la música están muy reconocidos, la educación musical de nuestro país está devaluada. Aún así, existe una gran variedad de recursos que hacen muy sencilla la aplicación de la musicoterapia en un aula ordinaria. Existen diferentes modelos teóricos de este tipo de terapia. El modelo Northrop-Robbins consiste en la improvisación musical entre el paciente y el terapeuta con varios instrumentos musicales o canto. Así no solo es importante el paciente, sino también la personalidad del terapeuta. El modelo Jin trata de provocar con la música estados alterados de la conciencia, es decir, que el paciente aflore sentimientos y conocimientos subyacentes. El modelo de musicoterapia analítica es un modelo analítico, informado y simbólico de la música improvisada, en la que el paciente explora su propia vida mediante el autoconocimiento y la creatividad. El modelo Benenson utiliza sonidos, aunque no sean musicales, basándose en sus efectos biológicos. El modelo behaviorista se basa en las teorías de modificación de la conducta de Skinner y sostiene que la música es un condicionante que refuerza la conducta. La música en sí es un medio de comunicación que afecta de muchas maneras a quien la escucha, sobre todo a nivel sensorial, cognitivo, motor y social. Pero entonces, ¿cómo puede sentir la música un sordo? Esta dificultad
Aunque no le permite escuchar, no implica la carencia de otras capacidades que le permitan sentir la parte más interiorizada de la música, el ritmo. De esta forma, percibe la música a través de la piel y los huesos, es decir, a través del tacto pueden sentir las vibraciones sonoras que se transmiten por cuerpos resonantes como un suelo de madera. ¿Cómo es posible aplicar la musicoterapia a niños sordos si no tienen la capacidad de la audición? Porque, a ver, yo creo que no es una de las características de la música, como puede ser el ritmo y luego también el tono, sí que te favorece. También hay respuestas que pueden ser corporales, acercando simplemente, aunque no pueda escucharlo, si tú acercas la mano o lo pones cerca de un bafle, ¿vale? Sí que puede notar y sentir la vibración. A nivel de estimulación, si estamos hablando de estimulación y de estimulación sensorial, una de las más significativas, que da mucha más información, es la estimulación táctil, ¿vale? Entonces, simplemente el notar ya lo que puede ser un ritmo, más ya el ser humano ya lleva un ritmo incorporado, que es el latido del corazón, con lo cual ya simplemente lo que puede ser notar ese ritmo. Un ejemplo puede ser el de Beethoven, que aunque ya había recibido una educación musical y no perdió la audición hasta los últimos años de su vida, las obras que compuso en esta época son las más reconocidas y exitosas. Como podremos ver a continuación, la discapacidad auditiva ya no supone una limitación para acceder a la música. Si el corazón late al son de la música, pero es imposible escucharla. Dos hermanos rusos sordos, tras aprender a sentir el ritmo, trabajan como DJs, entreteniendo a otras personas con problemas auditivos. Y Elena Milincic nos revela cómo se rompen las barreras del silencio. Estas imágenes podrían servir perfectamente para describir una discoteca normal y corriente en Moscú. Los hermanos Ivanov sin duda bailan bien, pero hay una cosa por la que su baile tiene todavía más mérito. Nikolai y Alexei son sordos, al igual que el resto de la gente que los rodea en esta discoteca recién abierta para la gente que no oye bien. Aguantar el ruido de este sitio más de 10 minutos es casi imposible sin la protección como esta. Pero para todos los demás que aquí se encuentran, y como podéis ver son muchos, este sitio es el único en Moscú que les da la posibilidad de disfrutar en los ritmos de la música con sus amigos. En este club especializado, los hermanos Ivanov no solo bailan, sino que además trabajan como DJs. Consiguen escuchar música, o mejor dicho, sentir sus vibraciones a través de los altavoces colocados boca abajo en el suelo. Cuando me preguntan ¿qué hago para sobrevivir? Y digo que soy DJ, no me creen o no entienden cómo lo hago. Estos dos hermanos quieren dedicar su vida exclusivamente a la música. Son un claro ejemplo de que cuando realmente deseas algo, lo puedes conseguir. No en vano, en un centro juvenil formaron un grupo de percusionistas sordos que tocan los bongos. A veces terminamos los ensayos, pero no puedo dejar de tocar. Las manos no se quieren parar. El corazón me pide Con solo música. un poco de paciencia y de buena voluntad de los que tienen la suerte de escuchar, estas barreras se podrían romper y establecer una fluida comunicación. Los hermanos Ivanov, con el ritmo de sus bongos, han dado el primer paso. Elena Milincic, RT. Hay que tener en cuenta que existen diferentes grados de dificultades auditivas, desde los completamente sordos a los hipoacúsicos, más o menos graves, y según estos habrá que incidir de una manera u otra. Uno de los principales beneficios de la musicoterapia es que favorece la expresión consigo mismo y con los otros mediante un método activo en el que vive la música percibiendo las vibraciones y sensaciones acústicas. Así, a partir de la música, los niños desarrollan mejores relaciones interpersonales y elevan su autoestima. Habrá que descubrir también la música adecuada para cada paciente.
magic, there's no habit. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life for today. Imagine there's no country. It's not hard to do. Nothing to kill, to die for. And no reason to. Imagine all the people living life in peace. Por medio de la educación rítmica podemos conseguir efectos saludables sobre el sistema nervioso, estado psíquico o la armonía general del ser humano. El sistema kinestésico es fundamental para obtener información del propio cuerpo de dos formas, mediante la sensibilidad interoceptiva y la propioceptiva. La kinestesia ayudará a establecer la relación entre el cuerpo y el medio, de forma que distinguirán las vibraciones según su ritmo, acento, intensidad, tiempo, movimiento y carácter. Por otra parte, es importante la expresión corporal y la manipulación de instrumentos y danza. Porque es que convertirse en profesor de música de este grupo de niños ha sido algo más que especial. ¿Qué pasa? Mira cómo tienen el ritmo, mira. Y eso es, a medida que voy dando de clase y también de baile, de todo, ya ellos van asimilando. Así como Mar ha superado sus limitaciones auditivas para disfrutar de la música, sus demás compañeros, sordos también o con síndrome de Down, se han unido a este grupo musical que a punta de señas y más que un empuje divino, se han convertido en un ejemplo de superación para todo aquel que pueda darse por vencido. Tan sencillo como es, la felicidad es lo que reconforta a este hombre. Así a la entrega que tiene por su abnegada labor, le hagan falta muchas cosas que cualquier otra persona quisiera tener. En el caso de la discapacidad visual, la música en braille sirve para mejorar la autonomía y la inclusión, aunque la falta de formación de educadores y la escasez de material musical dificulta esta tarea. Aunque el niño ciego no nace con un aparato auditivo mejor, con la educación musical podrá adquirir mayor vivencia auditiva y desarrollará la sensibilidad y musicalidad. Tanto los ciegos como los videntes son capaces de aprender y comprender el lenguaje musical. La única diferencia es el material de acceso y el tiempo que necesita para dedicarle, ya que normalmente el alumno ciego tendrá que memorizar las obras para poder tocarlas. Hay dos metodologías para trabajar la musicoterapia. Una metodología activa, en la que el paciente actúa, improvisa y crea música con otros niños, y otra pasiva, en la que el niño escuchará. Los beneficios de la música serán los mismos que para la discapacidad auditiva. Gracias a la música podrá satisfacer muchas necesidades emocionales, intelectuales y sociales, y le facilitará adquirir estabilidad para la vida adulta. Sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Tú quieras soñar, sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor, que sea más interesante y que quepa en esta canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero.
sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar, esa es la verdad.